La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Crisis y oportunidad. Y vamos a descubrir en apenas 6 versículos del primer libro de Samuel, en capítulo 30, en esta experiencia que estamos viendo de la vida de David, cómo él en un solo versículo entra en una crisis tremenda y descubre la gran oportunidad de su vida para un cambio y para un reencuentro con Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué alegría estar juntos otra vez en Conectados con la Palabra, este programa por el cual juntos tratamos de descubrir a través de la Biblia principios de vida para tomar buenas decisiones. Claro, uno habla de crisis y las crisis nos llegan a todos en la vida. Cuando uno llega a un tiempo de crisis, la normalidad se modifica completamente. Se conoce como una crisis, un periodo en el cual la normalidad vigente pierde completamente su estabilidad para dar lugar a cambios bruscos, con dificultades, con conflictos. A veces las crisis nos sumergen en tremendos pozos en los cuales no podemos salir. A veces las crisis son particulares, tienen que ver con una situación traumática, tiene que ver con alguna experiencia de la vida y nos metemos hacia adentro, padecemos profundas angustias. Y esta crisis necesita urgente poder apelar a Dios. A veces las crisis son interpersonales, tienen que ver con las relaciones, se manifiestan en la familia, en las relaciones con los otros. Muchas veces el matrimonio entra en crisis, la relación con los padres entra en crisis, las relaciones laborales, las relaciones en la iglesia. A veces las crisis son institucionales, tienen que ver con un país. Claro, las crisis modifican completamente la vida. El punto es que la crisis siempre nos puede abrir una puerta para los grandes cambios de la vida. ¿Por qué esto es así? En la crisis aparecen 2 caminos con los cuales tomamos. A veces un camino de encerrarnos, un camino en el cual nos llenamos de dolor, de resentimientos, de cinismo, donde hacemos heridas de la vida con la cual nos lleva años poder salir. Pero también en la crisis encontramos una oportunidad para lograr los cambios que durante toda la vida no hicimos, para lograr una puerta para volver a Dios. Y esta es la experiencia que vivió David. Les invito a que podamos ir al capítulo 30 de 1 Samuel, en este largo recorrido de todo el libro de 1 Samuel, enfocados en la vida de David, enfocados en medio de la larguísima persecución que el rey Saúl hacía sobre la vida de David. Y dice el capítulo 30 de 1 Samuel, versículo 1, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura, cada uno por sus hijos y sus hijas. Y aquí está nuestra frase. Aquí está la oportunidad que encuentra David para modificar 16 meses de error. Dice la Biblia, en el mismo versículo, a donde dice que David se angustió mucho, a donde dice que todo el pueblo hablaba de apedrearlo, a donde dice que todo el pueblo estaba en amargura de alma, dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Y uno congela la imagen aquí en el versículo 6 y se da cuenta cómo David, en una de las crisis más tremendas de su vida, encuentra una oportunidad de salida
apelando a Dios. Subraya esta frase en su Biblia. Y David se fortalecía en Jehová su Dios. Para que entendamos el contexto de lo que estamos hablando, tenemos que decir que David llegaba de 16 meses en la tierra de los filisteos. Nos remontamos al capítulo 27, cuando David en un momento dice, bueno, finalmente Saúl me va a prender, cansado de la persecución de Saúl, y se pasa a la tierra de los filisteos. Ahí se encuentra con un rey de los filisteos, con Aquis, con quien se vuelve parte de su custodia, de su ejército, y él le entrega una ciudad, la ciudad de Siclag. Y allí él vive por 16 meses, con atuendo filisteo, con apariencia filistea, en medio de los enemigos de Dios y fuera de la misión y el objetivo por el cual Dios lo había ungido cuando lo llamó siendo un adolescente en la casa de su padre Isaí a través del profeta Samuel. Allí David había dejado de confiar en Dios y se pasó al bando contrario. Así que en medio de todas las incursiones que él hacía, todos los reyes de los filisteos decidieron dar batalla contra Saúl, contra Israel. Así que David es forzado a acompañar al rey. Y cuando el rey lo presenta a los otros reyes, los capítulos 28 y 29 nos muestran una tremenda crisis que aparece en el frente de los reyes filisteos. Ellos dicen, pero este hombre nos va a traicionar. ¿No es aquel que cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? Seguramente en medio de la batalla se va a dar vuelta y nos va a atacar a nosotros. Y no le permitieron al rey Aquis que David salga a la batalla contra su propio pueblo. La providencia de Dios lo libró a David de una situación terrible. Así que a 3 días de camino se vuelven a Siclag. Y cuando empiezan el camino y comienzan a llegar a Siclag, lo primero que divisan, la Biblia no lo dice, lo estamos imaginando, son columnas de humo. Empiezan a acelerar el paso y ya divisan fuego. Aceleran el paso, los corazones comienzan a latir en forma más vibrante y cuando llegan el panorama es asolador. No estaban ninguna de sus familias. La ciudad había sido saqueada. Todos habían sido llevados cautivos, aunque ellos pensaban que los habían matado. Y los amalecitas, otro pueblo enemigo de Israel, seguramente en venganza de lo que David había hecho, según el capítulo 27, en las incursiones a los amalecitas, también saqueándolos y matando a parte de su pueblo. En venganza, allí estaban ellos frente a una realidad tremenda. Desde el capítulo 30, del versículos 1 al 5, hace todo el relato de la pérdida. Pero en el versículo 6 se concentran el pico de la crisis y la oportunidad de David. El pico de la crisis lo hemos relatado, la angustia, la desesperación. Y en el versículo 6, David encuentra una puerta. Decide volver completamente a Dios. Entiende que la crisis lo lleva al final de sus recursos. La crisis lo lleva a un punto donde no tiene más nada y está a punto de morir al ser apedreado por aquellos 600 valientes que él los había convertido en 600 valientes. Porque recuerdan, eran los cientos de afligidos y endeudados de la cueva de Adulán que David había convertido en los valientes de David. Y allí David se fortalece en medio de la situación terminal en Dios. Y esto le permite encontrar una oportunidad para recuperar bendiciones que había perdido en la provincia apartada, que había perdido en estos 16 meses en la tierra de los filisteos. ¿Cuáles son las 3 bendiciones que recupera David y que había perdido en los 16 meses? En primer lugar, David recupera el gozo de la presencia del Señor. En segundo lugar, David recupera la libertad para poder ser guiado por Dios. Y en tercer lugar, David recupera la pasión por las cosas de Dios. Todo lo que había perdido cuando se fue a la tierra de los filisteos. Quizá vos me estás escuchando y estás viviendo un tiempo de crisis. Quizás llegaste al tiempo de crisis por haberte apartado de Dios, por malas influencias de tus amigos, por haber tomado malas decisiones, por abandonar la palabra de Dios, por dejar la comunión con los hermanos, por dejar la vida de oración. No sé cuál fue la razón. Quizás estás en medio de una crisis por algo que ocurrió
y no fue fomentado por una decisión propia, sino por personas que nos rodean, por circunstancias, y estás en medio de la crisis lleno de angustia, de ansiedad. ¿Sabes? Hay una oportunidad maravillosa en esta crisis que estás viviendo, y es la oportunidad de encontrarte con Dios. Un querido hermano, hoy siervo de Dios, vivió durante muchos años alejado del Señor. Su familia fue destruida, su corazón fue enfriado, y cuando estaba en el tiempo de mayor lejanía, con su vida sin resolver todas las cuestiones de su propia vida, un ser querido entra en una tremenda enfermedad. Al ver la fe de su propia hermana, enfrentando todo lo que era esta prueba con una confianza y un testimonio extraordinario, su vida es quebrantada en un campamento y vuelve al Señor. Y lo que era una tremenda crisis se convierte en una oportunidad de recuperar las bendiciones que perdemos cuando nos alejamos de Dios. ¿Qué 3 bendiciones? Ya lo hemos dicho. Vamos a la primera. David recupera el gozo. Dice el versículo 4 que lloraron hasta que le faltaron las fuerzas porque los amalecitas le habían saqueado completamente todas las cosas. Saben, la Biblia habla de que Satanás es el gran saqueador de nuestra vida, es el gran ladrón de nuestra vida. Juan capítulo 10 nos dice que el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Sin duda, la vida lejos de Dios es el terreno más propicio para que el gran saqueador de nuestras almas nos robe el gozo de la presencia del Señor. Dice el versículo 6 que se habían angustiado mucho, que todo el pueblo estaba de amargura. Si algo faltaba en la fotografía del versículo 6, es el gozo de la presencia del Señor. Ahora entonces preguntamos, ¿qué es el gozo? Bueno, dicen que para definir bien algo, primero hay que decir lo que no es. Bueno, lo primero que tenemos que decir que cuando hablamos del gozo del Señor, no estamos hablando de la alegría circunstancial. La alegría tiene que ver con las cosas que ocurren y nos ponen felices, pero esa realidad puede cambiar inmediatamente y en medio de algo que no esperábamos, el gozo o la alegría se convierte en tristeza o en lágrimas. Por ejemplo, a un niño le regalan una bicicleta, entonces él está lleno de alegría, no de gozo, y usa la bicicleta y va para un lado y va para el otro, pero de pronto deja la bicicleta en la puerta de su hogar y entra a buscar algo en su casa, y cuando vuelve a salir le robaron la bicicleta. Y el rostro del niño cambia y la alegría se convierte en lágrimas, porque depende de las circunstancias. Eso no es el gozo que habla la Biblia. El gozo excede las circunstancias. Por eso Santiago dice en el capítulo 1, versículo 2, en su carta: tengan por sumo gozo cuando estén en diversas, en multicolor fase de pruebas. Ahora, ¿cómo voy a tener alegría circunstancial si estoy en medio de una dificultad, de una prueba? Sí puedo tener gozo, porque el gozo es la complacencia de ánimo que siente un cristiano, cualquiera sea su situación, por disfrutar de la presencia de Dios. El gozo no tiene que ver con las circunstancias. David recupera el gozo perdido en 16 meses en esta frase que dice: y David se fortalecía en Jehová su Dios. ¿Cómo podemos recuperar el gozo en medio de una crisis? Quizá usted me estás escuchando, tú me estás escuchando y sientes que ha perdido el gozo del Señor. Bueno, mira, voy a decirte rápido, nombrarte 5 pasos para recuperar el gozo perdido en medio de una crisis. En primer lugar, comunión. Todos es con C, para que lo recuerdes. Comunión. El Salmo 16, escrito por el mismo David, en versículo 11, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. David dice: el verdadero gozo de la vida cristiana es el resultado de disfrutar, conocer y descubrir la presencia de Dios. Nunca vas a experimentar el gozo del cristiano si no pasas tiempo a solas con Dios, con tu Biblia, de rodillas, sintiendo que Dios te habla personalmente para la necesidad puntual de ese momento. Para recuperar el gozo del Señor, además de la comunión, necesitamos confesión. Dice el Salmo 51:12, también escrito por David: vuélveme el gozo de tu salvación. David había perdido
el gozo de la salvación por el pecado que había cometido al mandar a matar a Urías el Eteo y haber pecado con su esposa Bersabé. Hasta que no lo confiesa, no recupera el gozo. Los pecados ocultos nos quitan el gozo de la salvación, nos enfrían el corazón, nos llenan de culpa. Hasta que no los confesamos, no podemos volver a sentir el gozo del Señor. Si me estás escuchando y sentís que estás en un lazo de Satanás por los pecados ocultos, esta tiene que ser una oportunidad. En medio de la crisis, que puedas recuperar confesando tus pecados al Señor, el gozo de la salvación. Hablamos de comunión, hablamos de confesión, hablamos de confianza, nuestra tercer C para recuperar el gozo. Dice Nehemías capítulo 8, versículo 10, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Claro, cuando uno vuelve a la presencia del Señor como David, recupera la confianza perdida. Puede ser que todo lo que nos rodea sea adverso, pero si Jesús está en el cabezal del barco, aunque la tormenta y las olas sean inmensas, yo confío que Dios me va a ayudar. Además de la comunión, la confesión, la confianza, para recuperar el gozo necesitamos consagración. David reconsagra su vida al Señor. De vivir para los filisteos comienza ahora un retorno para seguir luchando para el ejército de Dios. Dice en Hechos capítulo 13, versículo 52, que Pablo y Bernabé, luego de predicar en Antioquía de Pisidia, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Claro, uno puede estar en una tremenda prueba. Les hablaba de la inundación como una crisis social que vivimos en nuestra ciudad. Nosotros en nuestra casa perdimos todo. En 2 horas tuvimos 2 metros de agua, perdimos toda nuestra casa, todos nuestros libros, todas nuestras pertenencias. Nos tuvieron que rescatar y llevar a otro lugar donde el agua no había llegado. Cuando nos levantamos al otro día, toda nuestra casa estaba bajo agua, como tantos cristianos. Así que no podíamos hacer nada hasta que no baje el agua, pero sí podíamos hacer. En los lugares donde toda la gente iba a refugiarse, se los denominaba centro de evacuados. Y allí fuimos los cristianos con la película Jesús a predicarle el Evangelio. Y recuperamos en medio de la pérdida material el gozo de servir al Señor. Claro, consagración. El antiguo himno dice, gozo da servir a Cristo. Claro que sí. David recuperó el gozo de la consagración. Y finalmente el gozo se recupera con nuestra última C, contemplación. Primera Pedro capítulo 1 versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque aún no lo veáis, os alegráis, fíjate, con gozo inefable y glorioso. Pedro habla de que la contemplación de un Dios que no vemos con nuestros ojos, pero palpamos con nuestra presencia, nos llena de gozo inefable y glorioso. David recuperó el gozo en la crisis y en lugar de cerrarse, de llenarse de rebeldía, de renegar contra Dios en medio de la adversidad, recuperó el gozo de la presencia del Señor. Quiero decirte, nada puede reemplazar el gozo del Señor. Ni las fiestas, ni las compañías, ni el dinero, ni la música, ni el pecado. Todo eso te va a dar más sed. Por eso Jeremías dice en capítulo 2, versículo 13, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, fuente de gozo, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. David en la crisis encontró la oportunidad para recuperar el gozo, pero en segundo lugar en la crisis recuperó la oportunidad de alcanzar la libertad. Dice el versículo 6 del capítulo 30, el pueblo hablaba de apedrearlo. Qué increíble, ¿no? David había guiado, los había convertido de afligidos de la cueva de Adulán a los valientes de David, a estos 600 hombres. Ahora al perder todo, no solo lo cuestionaron, decían que era el culpable de la muerte de su familia. Ellos pensaban que estaban muertos, de todo lo que habían perdido, y habían decidido apedrearlo. ¿Saben? David perdía la libertad de guiar a estos hombres, la libertad de conducir el ejército que Dios le había dado.
¿Sabe lo peor que le puede pasar a un siervo de Dios? Es perder la libertad para servir al Señor, para predicar el Evangelio, para ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso Pablo escribe a los Gálatas en capítulo 5 y dice que tenemos que andar firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volver al yugo de esclavitud. ¿Sabe? En alguna oportunidad David estuvo a punto de perder la libertad, capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 33, cuando iba movido por la venganza a matar a Nabal y a toda su gente por su avaricia, y su mujer Abigail se presenta y le impide con sabiduría que David derrame sangre inocente, y dice 1 Samuel 25:33 que David dijo: bendita eres tú que me has estorbado hoy de derramar sangre inocente. Y pudo mantener la libertad, pero aquí había perdido la libertad. Satanás le había quitado la libertad. Miren, David era un rey sin trono, era un esposo sin esposa, era ahora un líder sin seguidores, era un cristiano sin testimonio. Necesitaba recuperar la libertad. Yo tengo que preguntarte, ¿qué te ha quitado la libertad espiritual? La libertad de poder predicar sin sentirse acusado, la libertad de levantar manos al Señor en tus oraciones sin que tus oraciones tengan estorbo, como enseña el apóstol, la libertad de poder ser guiado por Dios, la libertad del Espíritu Santo, porque no hay pecados ocultos. Satanás es un especialista, dice el autor a los Hebreos en capítulo 12, versículos 13 al 15, mire que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que brotando una raíz de amargura os estorbe y contamine a muchos. Y agrega, no sea que vengamos a ser profanos como Esaú, que vendió su primogenitura. Ayer el autor a los Hebreos habla de dos terribles pecados que nos quitan la libertad espiritual. Primero, las raíces de amargura, los rencores ocultos, los odios, nos endurecen, nos enroscan, nos impiden predicar con libertad. Necesitamos confesarlos a Dios y a las personas para poder ser libres, pero también habla de ser una persona profana. ¿Qué es un profano? Es alguien que mezcla lo mundano con lo sagrado. Es cuando el mundo se mete en el corazón. ¿Saben? El mundo nos aleja de Dios. El mundo nos aleja de la Biblia. Un autor dice, o la palabra de Dios nos aleja del mundo, o el mundo nos aleja de la palabra de Dios. Cuando abrimos nuestra mente al mundo, a la música manejada por el mundo, a las imágenes, a las redes sociales, a los contactos que están fuera de lugar, a los medios masivos de comunicación, a las malas compañías, el mundo se nos mete en el corazón. Las luces de la provincia apartada brillan más que la presencia de Cristo y perdemos la libertad. David había perdido la libertad. Hablaban de apedrearlo, pero buscó en el Señor y al fortalecerse en Dios recuperó la libertad. ¡Qué maravilla! Hechos capítulo 4, versículo 31 muestra a los discípulos amenazados para que no prediquen más acerca del camino, y ellos oran y claman para que conceda a sus siervos predicar la palabra con denuedo. Tengo que preguntarte en este tiempo, ¿qué te quitó la libertad? David recuperó el gozo, David recuperó la libertad, pero en tercer lugar, David recuperó la pasión. Era el final de los 16 meses. David necesitaba recuperar la pasión, salir de la tierra de los filisteos y volver a la tierra de Israel. Esto lo vamos a ver en el capítulo 2 de 2 Samuel, después de la muerte de Saúl. ¿Sabes? David había sido un hombre movido por la pasión por las cosas de Dios. En 1 Samuel 17, frente a Goliat, él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y apenas un adolescente, un muchachito, demostró la pasión y la confianza hacia su Dios frente a un ejército entero que estaba acobardado y amedrentado. ¿Sabes? El mismo David mostró en todos los momentos pasión por las cosas de Dios, pero los 16 meses en la tierra de Siclag le habían quitado la pasión. ¿Sabes?
Nuestro corazón lucha por las pasiones. Es una pelea entre la pasión por las cosas de Dios y las pasiones por el mundo. Y quiero decirte que la vida no vale la pena cuando sos movido por una pasión que puede ser legítima, pero es temporal. La pasión por las cosas de Dios trae frutos eternos. Por eso Juan en la visión, en la isla de Patmos, en capítulo 2 de Apocalipsis, escribe a las 7 iglesias y en especial a la iglesia de Éfeso y le dice que ha trabajado arduamente, que no ha desmayado, pero tiene contra ella que ha perdido su primer amor. Ha perdido el amor por el Señor, la comunión íntima, la intimidad y por ende la pasión por las cosas de Dios. Y viene la exhortación: recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Sabes? En el versículo 26, que no hemos leído de este capítulo 30, descubrimos que David, luego de recuperar todo, envía a los ancianos de Judá, sus amigos, el botín de los enemigos de Jehová. Y era una muestra para decirle: he recuperado la pasión por Israel. Un querido amigo, un gran evangelista, que comenzó a hacer buenos negocios, que creció bien económicamente. En mi último viaje a su país me dijo: ¿sabes, Gustavo? Yo he perdido la pasión por las almas. Necesito recuperarla. Toda mi vida he sido un evangelista. He predicado a todos los contactos. Necesito recuperar la pasión perdida. ¿Sabes? Pablo expresó esa pasión en Filipenses capítulo 1, versículo 21, cuando dice: porque para mí el vivir es Cristo. ¿Sabes? Quiero terminar en este tiempo pensando en la crisis y en la oportunidad. Porque quizá tú estás viviendo una crisis, quizá estás viviendo un tiempo lejos de Dios y no te has dado cuenta que a veces es la única manera que tiene Dios para que dejemos la rebeldía, para que dejemos los cuestionamientos, para que abandonemos la frialdad, para que volvamos al Señor. En la crisis terminal de su vida, David recuperó el gozo, la libertad y la pasión por las cosas de Dios. Quizá tú has perdido todo eso y esto es una gran oportunidad para volver al Señor. ¿Por qué no estás allí e inclinas tu rostro, agachas tu cabeza y haces una oración al Señor diciéndole: Señor, estoy en una profunda crisis de fe, estoy en una profunda crisis espiritual, apelo a ti, ayúdame en medio de esta dificultad a encontrarte, poder verte y recuperar el primer amor. Pero quizá me está escuchando alguien que mientras todo este programa fue andando y fuiste escuchando la palabra de Dios, te das cuenta que la crisis más grande de tu vida es vivir lejos de Dios. En no haber abierto tu corazón a Jesucristo. Quiero decirte que Jesús murió en la cruz por tus pecados y esta vida de crisis puede cambiar en una vida de esperanza si con una oración de fe le recibís en tu corazón. Así que quiero invitarte a que ores conmigo allí donde estás y le digas al Señor así: Señor Jesús, tú sabes que estoy en una crisis y me doy cuenta que mi vida lejos de ti ha sido un fracaso. Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Pongo mi fe en ti y quiero pedirte que entres en mi corazón. Quiero recuperar el gozo, la libertad. Señor, quiero pedirte que me salves. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino.